La forma de tensar los arcos varía significativamente. En un arco largo, el arquero tira de la cuerda con las yemas de los dedos, generalmente llevándola hacia un lado de la cara o la boca. En cambio, en un yumi, la cuerda se tensa con el pulgar, colocando el punto de tensión cerca o detrás de la oreja. La ubicación de la flecha también varía. En un arco largo, la flecha reposa sobre las yemas de los dedos, mientras que en un yumi reposa sobre el pulgar. Esta diferencia radica en cómo se suelta la cuerda. En un arco largo, la cuerda vuelve al centro, empujando la flecha contra el arco. En un yumi, se tensa en sentido contrario, presionando la flecha contra el costado del arco, lo que mejora su estabilidad y precisión. Imágenes de alta velocidad, grabadas a más de 2000 fotogramas por segundo, muestran que la flecha de un arco largo tiende a tambalearse antes de corregir su trayectoria, mientras que la de un yumi viaja en línea recta. A pesar de usarse desde el suelo, el yumi resulta más eficiente que el arco largo. En manos de los samuráis era un arma letal, especialmente efectiva a caballo, una táctica sin igual. Hoy en día, el tiro con arco a caballo continúa siendo una tradición respetada, donde las representaciones ceremoniales sustituyen el combate. Solo 2 escuelas en Japón enseñan esta disciplina. Una de ellas, la escuela Ogasawara, fue fundada hace más de 800 años y continúa bajo el liderazgo de su familia fundadora. No hay caballos en el lugar, ya que los estudiantes deben saber montar cualquier caballo. El entrenamiento se centra en fortalecer los músculos de las piernas mediante técnicas específicas de marcha que desarrollan la capacidad de sujetar y guiar a un caballo a gran velocidad. El maestro actual es un instructor estricto y su hijo se encuentra entre los estudiantes. Aunque cursa un doctorado en biología, dedica gran parte de su tiempo, incluso los fines de semana, al entrenamiento y a los eventos, dejando poco tiempo para nada más. A medida que se acerca el evento ceremonial más importante, Yabusame, el entrenamiento se traslada al aire libre. Tradicionalmente, los arqueros practican sobre caballos de madera que imitan el movimiento de los reales, lo que les ayuda a adaptarse a cabalgar a velocidades superiores a 60 kilómetros por hora. El objetivo es mantener el equilibrio y recargar cada 5 segundos, centrándose en la postura de montar más que en dar en el blanco. El arquero debe parecer flotar sobre el lomo del caballo, sincronizando la respiración y el movimiento. Cuando se dispone de caballos reales para practicar, los arqueros visten el atuendo tradicional de caza samurái, que es tanto ceremonial como funcional. Los zahones de piel de ciervo son resistentes y ligeros, y la espada se mantiene a su lado. El distintivo sombrero protege el cabello del rostro del arquero. En el recorrido, se colocan 3 dianas de madera a lo largo de una pista de 250 metros. El objetivo es acertar en cada una mientras se conduce únicamente con las piernas a galope tendido. Aunque el rendimiento no se evalúa competitivamente, se espera acertar en todas las dianas, especialmente en eventos clave. El título de maestro arquero se ha transmitido de generación en generación durante casi 1000 años. En Japón no solo se venera la arquería, sino también su fabricación. El maestro Kikunaga es un arquero altamente cualificado, reconocido a nivel nacional. Cada invierno, cuando el bambú está en su punto más seco, él y su esposa buscan los árboles ideales. A pesar de la gran cantidad de bambúes, es raro encontrar el tipo perfecto para la fabricación de arcos. Cada árbol adecuado produce un solo arco y debe cumplir con rigurosos estándares. La forma en que se tensa cada arco es diferente. Con un arco largo,
el arquero usa las yemas de los dedos para tensar la cuerda, generalmente llevándola a un lado de la cara, alrededor del área de la boca. En contraste, con un yumi, el arquero usa el pulgar para tensar la cuerda, sosteniéndola contra el lado del pulgar. Esto resulta en un tensado que coloca naturalmente la cuerda cerca o detrás de la oreja. La ubicación de la flecha también varía. En un arco largo, la flecha descansa sobre las yemas de los dedos. Con un yumi, descansa sobre el pulgar. Esta diferencia se debe a la dirección en la que se mueve la cuerda al soltarla. En un arco largo, la cuerda regresa al centro, empujando la flecha hacia el arco, mientras que en un yumi empuja la flecha hacia un lado, ayudando a estabilizarla para un tiro más recto. Al filmarse a más de 2000 fotogramas por segundo, se puede ver cómo la flecha del arco largo se desvía y luego corrige su trayectoria, mientras que la flecha del yumi viaja en línea recta. El yumi se usaba desde el suelo y superaba al arco largo. En manos de un samurái era mortal. Los arqueros yumi solían ser de caballería, lo que les otorgaba una importante ventaja de velocidad. Hoy en día, el tiro con arco a caballo es más ceremonial que combativo, y las exhibiciones sustituyen al combate real. Dominar estas habilidades sigue siendo difícil, y solo 2 escuelas en Japón aún enseñan tiro con arco a caballo. Una de ellas, la escuela Ogasawara, ha estado dirigida por la misma familia durante más de 800 años. A pesar del enfoque en las habilidades ecuestres, la escuela no tiene caballos. Los arqueros deben estar preparados para montar cualquier caballo, por lo que el entrenamiento se centra en fortalecer los músculos de las piernas. Ejercicios como caminar con los pies planos y levantar las piernas usando solo la parte interna de los muslos trabajan los músculos necesarios para sujetar y guiar a un caballo al galope. El director de la escuela es un instructor estricto y su hijo es uno de sus alumnos. Mientras completa su doctorado en biología, dedica la mayor parte de su tiempo, incluidos los fines de semana, a la práctica y los eventos de tiro con arco, lo que le deja poco tiempo libre. A medida que se acerca la ceremonia del Yabusame, el entrenamiento se traslada al aire libre. Tradicionalmente, se utiliza un caballo de madera para practicar con seguridad. Una pista giratoria ayuda a los arqueros a acostumbrarse al movimiento de un caballo real a gran velocidad. El arquero debe mantener el equilibrio y recargar una flecha cada 5 segundos, centrándose más en la postura que en la precisión del blanco. Con el tiempo, los arqueros entrenan con caballos reales, especialmente antes de las ceremonias importantes. Incluso durante la práctica, se usa la indumentaria tradicional de caza de los samuráis, equipo práctico como polainas ligeras y resistentes de piel de ciervo, una espada al costado y un sombrero diseñado para proteger los ojos del cabello. El recorrido de Yabusame tiene una longitud aproximada de 250 metros, con 3 dianas de madera distribuidas uniformemente. El objetivo es dar en cada diana a galope tendido, utilizando únicamente la presión de las piernas para guiar al caballo. Si bien su forma es excelente, la precisión del arquero es regular. Aunque no se trata de una competición, la ceremonia es un evento prestigioso y un buen desempeño honra a la familia. En Japón, tanto la práctica como la artesanía del tiro con arco son muy apreciadas. Un arquero altamente cualificado, reconocido en todo el país, utiliza exclusivamente materiales de primera calidad. Cada invierno, cuando el bambú está más seco, él y su esposa salen de su taller para buscar los árboles ideales.
Encontrar un buen bosque de bambú seco es raro y solo unos pocos árboles cumplen con los estándares necesarios. Cada árbol se utiliza para fabricar un solo arco y debe poseer cualidades específicas. Roberto Bruce se unió inicialmente a la rebelión escocesa liderada por William Wallace, pero finalmente desertó de la causa. Su matrimonio con Elizabeth de Burgh fue visto como una recompensa por su traición. A diferencia de Wallace, Bruce no se comprometió con la independencia de Escocia desde el principio. La familia Bruce ejerció influencia en Galloway, una región del suroeste de Escocia, y mantuvo fuertes vínculos con la corona inglesa. Roberto nació en Inglaterra y dependió en gran medida de la gestión de sus lealtades, tanto inglesas como escocesas, para mantener y acrecentar su poder en Escocia, sin comprometer sus territorios ingleses. De hecho, Bruce seguía aliado con los ingleses cuando capturaron el castillo de Stirling en 1305, a pesar de que ya planeaba traicionarlos. Eduardo I fue considerado uno de los reyes más importantes de las Islas Británicas. Fue guerrero, estadista y hábil político. Participó en las cruzadas, gestionó con firmeza los conflictos internos de Inglaterra y conquistó Gales. Fue un rey medieval poderoso y eficaz, conocido por su fuerza física y decisión. Como miembro de la familia Plantagenet, de la que se rumoreaba que descendía del diablo debido a su notorio temperamento, gobernó con autoridad. Tras la repentina muerte de Alejandro III, Escocia carecía de un heredero claro al trono. En su incertidumbre, los nobles escoceses invitaron a Eduardo I a ayudar a decidir quién tenía el derecho más fuerte. Esta maniobra le permitió a Eduardo explotar la vulnerabilidad de Escocia y erigirse como su señor. A principios de 1306, Bruce finalmente cambió de bando para siempre, impulsado por su ambición de reclamar el trono escocés. Asesinó a su principal rival, John Comyn, en la capilla de la abadía de Greyfriars. Bruce y Comyn, quienes habían servido como guardianes conjuntos, eran enemigos acérrimos. Su reunión probablemente tenía como objetivo llegar a un acuerdo, pero los ánimos se caldearon y Bruce apuñaló a Comyn. Según la leyenda, Comyn salió tambaleándose de la iglesia y el seguidor de Bruce, Kirkpatrick, se aseguró de que lo mataran. Este acto condujo a la excomunión de Bruce por violar el santuario y desencadenó una guerra civil con los partidarios de Comyn, justo lo que Bruce esperaba evitar. Además, lo puso en conflicto directo con Eduardo I. A pesar de estar excomulgado, Bruce fue coronado rey de Escocia el Domingo de Ramos de 1306. Eduardo I, furioso al enterarse de la noticia, decidió marchar de nuevo hacia el norte, a pesar de estar viejo y agotado por años de guerra. Ignorando el consejo de sus consejeros, lideró su ejército, pero murió antes de llegar a la frontera escocesa, en Burgh-on-Sands. Su muerte provocó el abandono de la invasión. Eduardo I, conocido como el martillo de los escoceses, había sido un líder formidable y experimentado. Su hijo, Eduardo II, era marcadamente diferente, desinteresado en asuntos militares y más centrado en sus placeres personales. Carecía del criterio y la capacidad de liderazgo de su padre. Una teoría sugiere que los montañeses, los seguidores del campamento y la gente común de Escocia, en lugar de soldados disciplinados, podrían haber sido quienes se congregaron para presenciar la batalla. Podrían haber improvisado estandartes para engañar a los ingleses y hacerles creer que una nueva fuerza había llegado al campo de batalla. Esta idea presenta una narrativa pintoresca y conmovedora, pero la verdad
sigue siendo incierta, y nunca sabremos con certeza si fueron los montañeses, los seguidores del campamento o una mezcla de ambos. Lo que es posible es que el ejército inglés ya estuviera al límite, y la llegada de esta aparente nueva fuerza podría haber bastado para impulsarlos a huir. Los ingleses, al darse cuenta de que se estaban hundiendo cada vez más en un pantano, quedaron sumidos en la consternación y el horror. La división inglesa en cabeza sufrió grandes pérdidas, incluyendo al conde de Gloucester, Sir John, Sir Pagan de Tiptoft, Sir Edmund d'Oy y numerosos otros nobles y soldados que perecieron en gran número. Otro desastre para los ingleses ocurrió cuando intentaron volver a cruzar una gran zanja llamada Bank Burr, que ya habían cruzado antes. En la confusión, muchos nobles y otros cayeron en ella junto con sus caballos y otros solo pudieron escapar con gran dificultad. Algunos nunca lograron salir y durante años el nombre Bank Burr permaneció infame entre los ingleses. Sin embargo, no todos los caballeros ingleses huyeron. Sir Charles de Jantin, un cruzado experimentado, se abrió paso hasta el rey Eduardo, lo sacó sano y salvo del campo de batalla y declaró: «Nunca he estado acostumbrado a correr», antes de regresar a luchar y encontrar su fin. Roberto I de Escocia, rey de Escocia, salió victorioso de esta batalla. A pesar de que muchos piqueros escoceses murieron, principalmente por flechas inglesas, solo 2 caballeros escoceses, Sir William de Bont y Sir Walter Ross, perdieron la vida. En cuanto a los ingleses, tantos murieron intentando escapar por el Bank Burr, que se decía que se podía caminar sobre los cadáveres sin mojarse los pies. La persecución y la matanza incesantes continuaron hasta bien entrada la noche. En aquellos días no existía la Convención de Ginebra, y la infantería no tenía esperanza de clemencia. Con el ejército inglés varado a kilómetros de su hogar en territorio hostil, solo los jinetes tenían alguna posibilidad de escapar. Los soldados de infantería y los seguidores del campamento no tenían ninguna posibilidad real de huir de regreso a Inglaterra. Varios factores contribuyeron a la victoria escocesa en Bannockburn. El ejército de Bruce estaba bien entrenado y estratégicamente posicionado en un terreno fangoso, inadecuado para la pesada caballería inglesa. Aunque los ingleses superaban en número a los escoceses, su superioridad numérica representaba una desventaja debido a la desorganización y la falta de disciplina. Los caballeros ingleses, aunque valientes, carecían de coordinación, y sus oficiales se centraban más en la lucha interna que en un mando eficaz. En cambio, Bruce gestionó bien sus fuerzas, realizando movimientos decisivos cuando era necesario y utilizando eficazmente las reservas. Finalmente, Robert Bruce y su ejército triunfaron en Bannockburn simplemente porque eran la fuerza mejor preparada y más disciplinada. Esta victoria fue monumental, probablemente la más significativa de la historia escocesa, y se ha mantenido como un símbolo perdurable del orgullo y la independencia escoceses, especialmente entre ciertos grupos como el Partido Nacional Escocés, que aún celebra mítines anuales en el lugar. Más significativamente, en los años posteriores a la batalla, los esfuerzos de Bruce por lograr el reconocimiento de su realeza fueron cruciales. En 1320, los nobles escoceses, los terratenientes y el pueblo de Escocia enviaron una carta al Papa, instándolo a presionar al rey Eduardo para que reconociera oficialmente el título de Bruce. Esta carta, conocida como la Declaración de Arbroath, reconocía el papel de Bruce en la lucha y enfatizaba que, de haber fracasado,
el pueblo lo habría destituido de inmediato y elegido otro rey que pudiera defender el reino. La declaración se considera la primera expresión de la teoría contractual de la monarquía en Europa, afirmando que el rey es responsable ante sus súbditos y la ley, al igual que éstos, ante él. Con su posición en Inglaterra asegurada, Enrique, el rey belicoso, anhelaba unirse a sus aliados europeos en un conflicto con Luis. Comenzó a preparar su ejército para una campaña en Francia. En respuesta a esta amenaza, el rey Luis de Francia reunió sus fuerzas y convocó a sus nuevos. Ese mismo año, después de Pascua, Eduardo, rey de Inglaterra, convocó un parlamento en Northampton en el año 19. Además de comandar sus propias tropas, Surrey también estaba a cargo de reunir al Estado Mayor del Ejército y supervisar la artillería dirigida por el maestro de artillería Sir Nicholas Appleyard. Esta fuerza de artillería incluía a unos 400 artilleros, conductores, mozos de cuadra y artesanos, responsables de 5 cañones de campaña de latón, conocidos como serpentinas. Estas grandes armas disparaban balas de 4 o 5 libras y contaban con el apoyo de 18 halcones más pequeños, que disparaban balas de 2 libras y proporcionaban una asistencia letal a la infantería. Irónicamente, la artillería también era una de las favoritas del rey escocés Jacobo I, quien invirtió una parte significativa del tesoro nacional en su parque de artillería. A pesar de la relativa pobreza de Escocia, para 1513 poseía un tren de artillería que rivalizaba con cualquier otro de Europa. Sin embargo, sería la artillería inglesa al mando de Surrey la que finalmente resultó decisiva en Flodden. El 20 y 21 de julio de 1513, Surrey reunió a su pequeño ejército en Lambeth, Londres, y al día siguiente emprendió la marcha hacia el norte para iniciar la campaña de Flodden. Llegó a Doncaster el 1 de agosto, desde donde envió cartas a los alguaciles de los condados del norte, instruyéndoles a preparar a sus hombres. Mientras tanto, Sir William Bulmer recibió la orden de patrullar la frontera con una fuerza de arqueros montados. Debido a la escasez de fondos, Surrey esperó entonces en el castillo de Pontefract noticias concretas de los planes escoceses. Esa noticia llegó el 13 de agosto de Lord Dacre, el guardián inglés de la Marca Occidental. Informó que Lord Home, guardián de la Marca Oriental escocesa, había liderado una incursión en Northumberland, quemando 7 aldeas y robando ganado y caballos. Se estimaba que el grupo de asalto contaba con 3.000 hombres, pero Sir William Bulmer les había tendido una emboscada en Millfield, cerca de Wooler, derrotando a los escoceses y capturando el estandarte de Home, el botín e incluso a algunos de sus familiares. Estos prisioneros confirmaron que el rey Jacobo pretendía invadir Inglaterra con un ejército de al menos 100.000 hombres, aunque no pudieron especificar cuándo ni dónde se produciría la invasión. Incluso era posible que los escoceses planearan una serie de incursiones en lugar de una invasión a gran escala. Así pues, mientras los parientes de Home permanecían en cautiverio inglés, Surrey esperaba y observaba. Retrasó el reclutamiento de todo su ejército hasta estar seguro de que los escoceses habían cruzado la frontera. En aquel entonces, abastecer un ejército era un enorme desafío logístico y los comandantes experimentados eran cautelosos a la hora de reunir grandes fuerzas demasiado pronto. La paciencia de Surrey resultaría acertada. El 25 de agosto llegaron mensajeros a York con la confirmación de que el ejército escocés había cruzado a Inglaterra tan solo 3 días antes, el 22 de agosto.
Solo entonces Surrey ordenó una movilización completa. La deserción era un problema importante en los ejércitos de aquella época. Una vez reunidos, los soldados empezaban a morir casi inmediatamente por desnutrición y enfermedades transmitidas por las insalubres condiciones de los campamentos. La viruela y el tifus eran particularmente mortales. Al retrasar el reclutamiento completo, Surrey evitó estos problemas. Había esperado que los escoceses sitiaran Berwick-upon-Tweed, su estrategia habitual en tales conflictos. En cambio, atacaron el castillo de Norham. Su gobernador había prometido resistir hasta que el rey Enrique regresara de Francia si era necesario, pero Surrey no quería correr riesgos. El 26 de agosto abandonó York y se dirigió al norte, reuniendo más tropas. Para el 30 de agosto ya estaba en... ¿Te gusta esta personalidad? Los caballeros de armadura pesada, que tradicionalmente dominaban los campos de batalla medievales, eran bastante diferentes de los escoceses. Estos caballeros habían aprovechado su ubicación en Europa Central para ofrecer sus servicios como mercenarios a las principales potencias de la época. Los piqueros suizos se ganaron una reputación feroz en toda Europa por ser casi imbatibles en batalla. Con el tiempo, inspiraron a otros, especialmente a los mercenarios lansquenetes alemanes, que luchaban al mejor postor. También luchaban con picas largas. Una de las señales preocupantes de los preparativos bélicos de Escocia era la gran cantidad de picas lansquenetes que se importaban al país. Los funcionarios de aduanas del Sacro Imperio Romano Germánico informaron de esta afluencia de picas, pero como el emperador no estaba en guerra con Escocia, no pudieron detener los envíos. Junto con las picas, llegaron 40 oficiales experimentados, liderados por un capitán francés llamado Doig. Aunque a menudo se les describe como franceses, lo más probable es que estos oficiales fueran alemanes, ya que su misión era entrenar a las fuerzas escocesas en el estilo de combate lansquenetes. El rey Jacobo probablemente pensó que sería fácil, dado que la pica era un arma tradicional en Escocia, pero se equivocó. El antiguo schiltron escocés, una formación de soldados armados con lanzas, era principalmente adecuado para la defensa contra la caballería. En Falkirk, los schiltrons de William Wallace fueron destrozados por los arqueros del rey Eduardo. Sin embargo, Roberto Bruce comprendió el potencial ofensivo de la pica y, en Bannockburn, adaptó el schiltron para mover columnas de picas que pudieran atacar. Esto requería mucha más habilidad que simplemente mantener una posición defensiva, pero Bruce tuvo tiempo de entrenar a sus hombres para esta nueva táctica. Tanto la milicia como las fuerzas regulares representaban una carga considerable para los ya limitados recursos de Sur, por lo que era lógico entrar en batalla cuanto antes. La cuestión, sin embargo, era cómo proceder. Contrariamente a lo esperado, los escoceses no habían avanzado hacia el sur y, de hecho, apenas habían cruzado la frontera. El ambiente en Escocia era de desconfianza y se reportaron varios sucesos aparentemente sobrenaturales. El más famoso de ellos fue registrado por un cronista escocés llamado Pitt Scotty. Según él, el rey llegó a Linlithgow triste y afligido, rezando a Dios por un viaje exitoso. En ese momento, un hombre de unos 50 años, vestido con una túnica azul, se acercó solicitando una audiencia con el rey. Cuando el hombre finalmente llegó ante el rey, le habló de la siguiente manera: «Señor rey, mi madre me ha enviado para advertirle. No siga adelante con sus planes, pues si lo hace, no tendrá éxito en su viaje, ni tampoco nadie que le acompañe. Además, evite conversar con mujeres o seguir sus consejos,
pues si lo hace, caeré en desgracia. Para cuando el hombre terminó de hablar, ya era de noche. El rey dudó, a punto de responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre desapareció de su vista, como si hubiera desaparecido en un instante. No se sabe con certeza si esta aparición fue realmente sobrenatural, como afirmaba Pete Scotty. Podría haber sido una maniobra bien ejecutada, posiblemente organizada por la reina, sobre todo porque la mención de la influencia de una mujer parecía intencionada. Aunque el rey no se dejó convencer, la naturaleza inquietante del presagio probablemente contribuyó a la creciente sensación de inquietud en torno a la expedición. A pesar de esto, la facción pacifista argumentó que el Tratado de Escocia con Francia podía honrarse mediante incursiones menores, como la liderada por Hume, que resultó en la captura de algunos de sus familiares. Sin embargo, el rey rechazó esta idea, y la victoria de Bulma sobre Hume en Millfield insultó aún más el fuerte sentido del honor del rey. Lo que se necesitaba, decidió el rey, era una invasión a gran escala que requería la movilización completa del ejército escocés. Desde la batalla de Bannockburn, 200 años antes, los varones, terratenientes y ciudadanos de los burgos reales estaban obligados a reunirse, ellos mismos y sus arrendatarios, para 40 días de servicio militar al recibir una citación real. Esta citación se emitió debidamente y los varones y terratenientes eran responsables de armar, equipar y proveer a sus hombres. El bambú utilizado para arcos debe estar libre de rayones y la distancia entre los nudos debe ser precisa. Si bien existe una gran variedad de bambú, encontrar uno adecuado para un arco es un desafío. El maestro Kikunaga ha identificado 3 piezas adecuadas que luego se cortan en listones y se colocan en una cámara de ahumado para secarse durante 6 meses. En las montañas de Suano, al suroeste de Japón, se celebra una ceremonia religiosa. El evento Yabusame, para el cual Kiyomoto Asawara se ha estado preparando, ha comenzado. Antes del evento, se realiza una bendición ritual. Primero, se bendice a los arcos y luego los arqueros beben sake como forma de purificación. Tras el Yabusame, los arqueros regresan al templo para informar a los dioses sobre su actuación. Por ahora, la atención de todos está centrada en el recorrido. 2 escuelas japonesas de tiro con arco a caballo participan en Yabusame, pero esta es una demostración de la escuela Asawara. El recorrido en Suano es especialmente desafiante. Al igual que en otros lugares, hay 3 dianas cuadradas de madera, pero la pista más corta aquí deja menos tiempo para alcanzarlas. Kiyomoto Ogasawara está presente con su padre, pero deben esperar su turno. Algunos participantes participan por primera vez, y al cabalgar a toda velocidad, los nervios y la falta de experiencia se hacen evidentes. Aunque no es una competición, todas las miradas están puestas en los arqueros. En Yabusame, una vez que un arquero pierde la forma adecuada, acertar a la diana se vuelve imposible. Los participantes no se ven como rivales. La atención no se centra en el logro individual. La mayor fuerza en la muñeca, debido al rebote, se produce en la mitad del movimiento. Por eso, las flechas japonesas están diseñadas con agarre en el tercio inferior del asta. Además de la forma única del arco, los arqueros japoneses utilizan otra técnica para aumentar la potencia del yumi, conocida como tsunomi. En este método, la mano del arquero se mueve en el último momento, permitiendo que la flecha salga disparada directamente de la cuerda en lugar de doblarse alrededor del arco. Este movimiento ayuda a corregir la trayectoria de la flecha, evitando que se desvíe, le proporciona mayor velocidad y reduce su oscilación.
Esto se traduce en mayor potencia, una trayectoria más recta y mayor estabilidad en vuelo, una combinación ideal. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego de un arco reside en su efectividad al impactar. Para evaluarla, se utilizan pruebas balísticas, comparando la potencia del arco largo europeo con la del Yumi. El objetivo principal de un arco en combate es incapacitar al enemigo, ya sea penetrando la armadura o con un impacto lo suficientemente fuerte. La efectividad de un disparo depende de la velocidad, el peso y la resistencia de la flecha. Dado que las flechas del Yumi y del arco largo están fabricadas con materiales diferentes, su impacto será diferente. Se prevé que la Yumi tenga una mejor penetración gracias a su diseño recurvado, que permite que la cuerda vuelva a su posición de reposo más rápido, impulsando la flecha a mayor velocidad. Esta mayor velocidad probablemente aumenta la potencia de penetración de la flecha. Se utiliza gel balístico que simula tejido humano para medir la profundidad de penetración. Imágenes de alta velocidad capturan el momento del impacto, revelando que la flecha de la Yumi penetra significativamente, lo suficiente como para atravesar un muslo humano. El arco largo también tiene un buen rendimiento, aunque su penetración es menor. 25 centímetros en comparación con los 30 centímetros de la Yumi. Ambos podrían causar lesiones mortales. Si bien ambos arcos son letales, el Yumi ocupaba una posición distintiva en el campo de batalla. Durante el Japón feudal temprano, las batallas solían formalizarse y ambos samuráis oponentes anunciaban su linaje para demostrar su igualdad. Este ritual posiblemente tenía como objetivo evitar un derramamiento de sangre a gran escala al alentar la rendición. De lo contrario, comenzaba el combate. Los samuráis eran conocidos por su honor, valentía y habilidad, y el Yumi desempeñaba un papel importante en sus guerras. Aunque ya no se usa en combate, el Yumi sigue siendo un símbolo cultural y espiritual significativo en Japón. Esta importancia ceremonial tiene profundas raíces históricas. En 1103, una historia relata cómo el arco de un samurái ahuyentó a un espíritu maligno del palacio imperial. Hoy en día, todavía se utiliza en rituales de purificación llevados a cabo por la élite arquera japonesa. En un santuario al oeste de Tokio, los arqueros se preparan para realizar dicho rito. Al frente está un arquero jefe de una familia con un largo linaje en el tiro con arco a caballo, que se remonta a 1187, cuando un antepasado fue designado para enseñar al shogún. Solo arqueros altamente hábiles participan en estas ceremonias, y su maestría queda demostrada por el envoltorio de ratán negro que envuelve sus arcos. El ritual comienza con una oración pidiendo fuerza divina. ¿Te ha sido útil esta conversación? Elegir un nombre apropiado para los arcos resultó ser un desafío, lo que impulsó la búsqueda de guía espiritual. Se consideraron diversos nombres consultando un diccionario y luego se presentó una selección a un monje. Tras ofrecer oraciones, el monje aconsejó elegir el nombre Tido o Camino Luminoso, aunque nadie se lo había sugerido. Creía que el nombre traería buena fortuna. Por ello, los arcos se llamaron Taido. La conexión con la cultura japonesa y el arco Yumi tradicional refleja un profundo significado espiritual e histórico. Sin embargo, la época dorada del arco ya pasó. Durante la Edad Media, cada clan samurái tenía su propia escuela de artes marciales, a menudo mantenida en secreto. Aunque muchas de estas escuelas han desaparecido, una aún permanece en Japón, preservando las antiguas técnicas del tiro con arco. Durante el entrenamiento, se instruye a los estudiantes a ajustar la posición de los pies,
y mantener una postura amplia para disparos a larga distancia. El arco siempre debe sostenerse ligeramente inclinado para facilitar la defensa en combate. Levantar demasiado los brazos expone el pecho, haciéndolo vulnerable, por lo que una postura correcta es esencial para la protección. Los participantes también entrenan con armadura completa, que pesa alrededor de 20 kilogramos y ejerce una tensión considerable sobre las piernas. Periódicamente, la escuela organiza eventos que muestran arquería con auténticos atuendos de batalla samuráis. Las armaduras samuráis carecían de escudos y dependían de prendas de placas para una protección mínima, priorizando la agilidad. Mientras que las flechas modernas están estandarizadas, los arqueros medievales usaban una variedad de flechas especializadas, algunas seleccionadas solo cuando el enemigo estaba a la vista. Una de estas, la carimata, tenía hojas internas que actuaban como cuchillos y podían causar lesiones graves, como amputar extremidades. Incluso si se extraía una flecha, la punta a menudo permanecía alojada en el cuerpo. Además de la armadura y las flechas, los arqueros también dependían de formaciones tácticas. Avanzaban en 2 líneas, una disparaba y la otra recargaba, creando una oleada de ataque continua. Con el tiempo, usarían sus arcos como lanzas para el combate cuerpo a cuerpo. La combinación de formación, armamento y armadura de los samuráis los convertía en una poderosa fuerza militar. Incluso desmontados, mantenían la disciplina y la destreza. Por otro lado, el combate terrestre europeo era principalmente dominio de los arqueros. Para comparar la eficacia del yumi japonés y el arco largo inglés, se realizaron pruebas con armaduras medievales europeas. Antes de mediados del siglo XIII, las armaduras europeas consistían principalmente en cota de malla, anillos entrelazados y remachados que se usaban sobre ropa gruesa y acolchada. Las flechas de arco largo usaban puntas de aguja diseñadas para penetrar este tipo de armadura con eficacia. En impactos directos, la cota de malla ofrecía poca resistencia. El yumi japonés se usaba con mayor frecuencia contra armaduras de placas. Sin embargo, al enfrentarse a la cota de malla europea, la falta de una punta tipo punzón reducía su eficacia. Tanto los arqueros japoneses como los europeos seleccionaban las flechas según las defensas de sus oponentes. Las armaduras japonesas utilizaban placas de hierro que eran vulnerables a ambos tipos de arcos en las pruebas. Los impactos directos del yumi o del arco largo podían penetrar la armadura. En el siglo XVI, la introducción de armas de fuego disminuyó la libera tus apegos a los deseos. Mushin es un estado de intensa concentración donde la mente se libera de pensamientos, lo que permite una claridad total. Los artistas marciales buscan este estado porque permite al cuerpo responder instintivamente, sin la interferencia de emociones como el miedo o la ira. Se cultiva mediante la meditación, así como mediante tareas repetitivas que ayudan a enfocar y despejar la mente. Una mente tranquila y despejada, capaz de reaccionar instintivamente, era una poderosa virtud para los samuráis. En una escuela de Kudo cerca de Tokio, el ambiente es de profunda calma. No es un lugar de órdenes estridentes ni energía agresiva. En cambio, se enseña tiro con arco como arte marcial. El Kudo es una forma de arte practicada en Japón que enfatiza los movimientos elegantes y deliberados. Incluso se ha comparado con el ballet. Tanto hombres como mujeres, jóvenes y mayores, participan en Kudo y casi la mitad de sus practicantes en Japón son mujeres. La atención se centra en los movimientos individuales, no en el objetivo de dar en el blanco.
El makiwara, un tambor de paja firmemente atado, sirve como diana de práctica. Ayuda a los arqueros a redirigir su atención hacia el interior en lugar de hacia el objetivo externo. En Kudo, la diana se considera una distracción. La distancia estándar de práctica es de 28 metros y no se necesitan arcos potentes. La disciplina prioriza el control y la precisión sobre la fuerza bruta. Algunas de las mejores arqueras son mujeres. Un estudiante, que lleva 2 años practicando, explica que concentrarse en dar en el blanco hará que falles. El verdadero objetivo es soltar la flecha de forma natural, sin esfuerzo. Esto es difícil, pero también fascinante. Cuanto más se intenta apuntar, más se perturba la mente, lo que dificulta el tiro. Con el tiempo, la práctica ayuda a resistir el impulso de concentrarse en el blanco. Finalmente, el momento adecuado para soltar la flecha surgirá instintivamente, y el blanco será alcanzado con total concentración y presencia. Los estudiantes aprenden que la flecha dará en el blanco no mediante la fuerza, sino mediante la claridad. Para algunos, este camino conduce al autodescubrimiento e incluso a la iluminación. El arco japonés, Yumi, ha guiado a la gente por muchos caminos, a la batalla, a la comprensión espiritual, al honor e incluso a la muerte. Era incomparable entre los arcos largos medievales, capaz de perforar armaduras e infligir daños fatales. Pero hoy, el Yumi es más que un arma. Es una obra de arte, una herramienta espiritual y un vínculo con la rica historia de Japón. En otros momentos de la historia hubo grupos como los monjes guerreros que se disolvieron en el siglo XVIII. Sin embargo, su legado sigue cautivando. Se les ha vinculado con reliquias legendarias como el Santo Grial y el Arca de la Alianza, y algunos afirman que protegieron antiguos secretos bajo el reinado de Salomón. ¿Te ha sido útil esta conversación? Los caballeros guerreros eran fácilmente reconocibles y conocidos en toda Europa y los estados cruzados. Mientras tanto, los miembros no combatientes de la orden administraban grandes cantidades de riqueza y extensas tierras. Desempeñaron un papel clave en el desarrollo de los primeros sistemas bancarios y construyeron imponentes castillos y fortalezas por toda Europa y Tierra Santa. Su propósito principal estaba estrechamente vinculado a las cruzadas, conquistar y defender Tierra Santa. Sin embargo, una vez que Tierra Santa fue finalmente perdida por las fuerzas islámicas, su misión comenzó a perder relevancia. La realeza, en particular, comenzó a codiciar sus riquezas y tierras, lo que marcó el principio del fin de la orden. Comenzaron a circular rumores sobre extraños e inmorales ritos de iniciación que el rey Felipe IV de Francia utilizó en su beneficio. Ante graves dificultades económicas, Felipe actuó en 1307, ordenando el arresto de numerosos templarios en Francia. Bajo tortura, confesaron cargos falsos. Algunos fueron ejecutados en la hoguera, mientras que otros escaparon o se unieron a otras órdenes religiosas. Para 1312, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden, presionado por el rey francés. El repentino colapso de esta organización, antaño poderosa, envuelto en el secretismo y la tragedia, dio lugar a mitos y leyendas. Su nombre con el tiempo se asoció con las tradiciones masónicas, inspirando grupos modernos, videojuegos y películas. Hoy en día, el nombre templario es conocido mundialmente. Para comprender su legado, es importante remontarse a sus orígenes. En 1099, las fuerzas cristianas capturaron Jerusalén durante la Primera Cruzada. Esta victoria abrió el camino a los peregrinos cristianos de Europa, pero el viaje era peligroso. Aunque Jerusalén era segura,
El camino que conducía a ella estaba plagado de bandidos que atacaban a los peregrinos, muchos de los cuales llevaban ofrendas y dinero para sus viajes. Miles de personas murieron y se necesitaba una solución. En aquella época, el rey Balduino II gobernaba Jerusalén. En 1119, un caballero francés llamado Hugo de Pagens solicitó permiso al rey para formar una orden militar religiosa que protegiera a los peregrinos. El rey y el patriarca de Jerusalén dieron su aprobación, y los recién creados templarios recibieron alojamiento en el Palacio Real del Monte del Templo, donde se cree que se encontraba el antiguo Templo de Salomón. Esta conexión les dio el nombre de los Caballeros Pobres de Cristo y del Templo de Salomón. Inicialmente eran solo 9 y subsistían gracias a donaciones. Su emblema, 2 caballeros montados sobre un mismo caballo, simbolizaba sus humildes orígenes. Su fortuna cambió cuando consiguieron el apoyo de Bernardo de Claraval, fundador de la Orden Cisterciense. Gracias a su influencia, los templarios obtuvieron el reconocimiento de la Iglesia. Con el respaldo oficial, las donaciones afluyeron de toda la cristiandad. Familias adineradas contribuyeron con dinero y voluntarios, lo que incrementó aún más la riqueza de la orden. En 1139, un decreto papal eximió a los templarios de las leyes e impuestos locales, permitiéndoles circular libremente y operar bajo la autoridad del Papa. Su fuerza continuó creciendo y se convirtieron en una fuerza militar clave durante las cruzadas. Sus habilidades de combate de élite, sus poderosos caballos de guerra y su temible reputación los convirtieron en un oponente formidable. Música. Alguna vez insignificantes, los templarios se expandieron rápidamente desde Europa hasta Oriente Medio, acumulando poder y riqueza. Adquirieron grandes extensiones de tierra, ya sea mediante donaciones o compras, y comenzaron a administrar granjas, viñedos y diversos negocios. Construyeron fortalezas, iglesias y catedrales. Operaron su propia flota y se dedicaron a la manufactura y el comercio. Su influencia se volvió extraordinaria. Surgieron no solo como la primera fuerza militar e institución bancaria internacional, sino también como una de las primeras empresas multinacionales multifacéticas. A mediados del siglo XII, los templarios competían con otras 2 órdenes militares, los caballeros hospitalarios y los caballeros teutónicos. Sus disputas políticas y conflictos menores debilitaron la unidad cristiana. Mientras tanto, poderosos líderes islámicos como Saladino comenzaron a reclamar territorio. A medida que las luchas internas dividían a las fuerzas cristianas, los ejércitos islámicos recuperaron gradualmente el control de Tierra Santa. Música. La reputación de los templarios comenzó a decaer, especialmente tras varias campañas militares fallidas contra Saladino. Para 1244, Jerusalén había caído y permanecería bajo control no cristiano hasta 1917. Esto marcó el inicio de un declive constante para los templarios, que culminó con su arresto el viernes 13 de 1307. Acusados de herejía, muchos miembros confesaron bajo presión y fueron ejecutados. La orden se disolvió oficialmente y los miembros supervivientes se unieron a otras órdenes o desaparecieron. El Papa declaró que los bienes de los templarios debían transferirse a los caballeros hospitalarios. Algunos consideran la disolución templaria como un simple cambio de imagen, ya que muchos grupos templarios continuaron bajo nombres como la Orden de Cristo. Hoy, la Iglesia Católica reconoce que la persecución de los templarios fue injusta. Se cree que no cometieron ningún delito
y que el Papa Clemente actuó bajo la presión del rey Felipe de Francia y ante el clamor público generalizado. Música. Pero la historia no termina ahí. La película El Código da Vinci reavivó el interés por los templarios, aunque las teorías son anteriores a la película. La narrativa de Dan Brown se basa en obras anteriores que comenzaron a revelar las conexiones de los templarios con secretos mucho más profundos que la riqueza. Los orígenes de estos secretos se remontan a una leyenda mucho más antigua, el mito del Salvador. Un mito particular sobre el Salvador ha ganado popularidad a través de libros, películas y documentales. Se centra en la dinastía merovingia. Música. Los merovingios han sido retratados románticamente por autores franceses e internacionales como Dan Brown y otros. Sus relatos hablan de misticismo, sabiduría e incluso descendencia divina, afirmando descender de Jesús y su supuesta esposa, María Magdalena. Algunas teorías incluso sugieren que los merovingios eran descendientes de una raza superior de ángeles caídos que difundieron el conocimiento globalmente tras la caída de la Atlántida. La historia comienza en el siglo V después de Cristo, con Merovec, líder de los francos salios, y su hijo Childerico I, ambos notables guerreros que lucharon contra los visigodos, sajones y alamanes. El hijo de Childerico, Clodoveo I, unificó la mayor parte de la Galia y derrotó al comandante romano Siagrio, obteniendo una amplia aprobación, según la tradición. Música. Clodoveo I adoptó el catolicismo romano para su pueblo. A principios del siglo VII, la dinastía produjo a Dag un imperio que se creía eterno, finalmente comenzó a decaer. Para el año 800 después de Cristo. Su estabilidad se vio amenazada. Dagoberto II, rey francés que se creía descendiente del legendario linaje merovingio del Grial, fue el último gobernante merovingio en ostentar el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los merovingios eran considerados una línea de reyes sacerdotes francos que, según se decía, poseían habilidades místicas supuestamente vinculadas a su larga cabellera pelirroja y a una distintiva marca de nacimiento roja en forma de cruz entre los hombros. Este símbolo sería posteriormente adoptado por los templarios en sus vestimentas blancas. Los cristianos difundieron acusaciones de brujería y otros delitos, ya que Dagoberto era percibido como una amenaza. Inglaterra conserva su territorio y Francisco I permanece en Francia. Entre ambos se extiende una zona neutral en las dos ciudades de Alanquín, al principio solo campos abiertos, pero luego comienzan a transformarla. Se construye un gran palacio, adornado con cristales, estatuas y esculturas por todas partes. Se construyen impresionantes patios de armas. También se crea un árbol de honor que une simbólica y políticamente los dos grandes árboles que representan a Inglaterra y Francia, con escudos de combate colgados de él. Las lujosas tiendas y estandartes exhiben una inmensa riqueza. Al principio, los caballeros llevaban sus lanzas bajo el brazo y las apuntaban por encima del cuello de sus caballos, pasándoselas de izquierda a izquierda. Esto evolucionó a un deporte de equipo porque la guerra implicaba filas de caballeros montados que cargaban entre sí. Algunos caballeros adquirieron poder e influencia gracias a sus éxitos en torneos. William Marshall, por ejemplo, ascendió de caballero menor a uno de los hombres más poderosos de Inglaterra gracias a sus victorias en torneos. Inicialmente, los caballeros vestían sus armaduras y armas de batalla, y las muertes ocurrían
igual que en un combate real. Como resultado, reyes y papas emitieron varios edictos que prohibían los torneos. A pesar de estas prohibiciones, los franceses continuaron celebrando torneos de la misma manera y se destacaron por su mayor valentía y éxito en batallas reales. Con el tiempo, los torneos comenzaron a tener licencia oficial, como en el reinado de Ricardo I, y se introdujeron reglas sobre el equipo y las armas que debían usarse. Con el tiempo, se añadieron más reglas y equipo de protección, especialmente armaduras. Los caballeros comenzaron a usar refuerzos adicionales sobre sus armaduras de batalla para mayor protección. Un excirujano y experto en técnicas médicas históricas explicó que una autopsia a un soldado medieval probablemente revelaría numerosas fracturas curadas en brazos, muñecas y manos, así como lesiones en la cabeza y el cuello. Las heridas faciales solían causar desfiguraciones graves debido a la falta de suturas precisas, lo que también indicaba experiencia en combate. Una punta podía perforar una armadura de placas si se aplicaba suficiente fuerza, causando lesiones internas graves a pesar de que la armadura no se rompiera. Particularmente peligrosas eran las lesiones cerebrales por fuerza contundente, ya que, incluso sin fractura de cráneo, el cerebro podía sufrir daños internos significativos debido a la violenta sacudida dentro del cráneo, conocida como lesión por contragolpe. Los registros muestran que las fracturas de huesos eran comunes, especialmente al separarse la armadura de placas de las extremidades, lo que a menudo provocaba lesiones graves. La ilustración del hombre herido destaca por mostrar los tipos de lesiones sufridas tanto en la vida militar como en la civil, y sirvió como herramienta fundamental para la enseñanza médica. Clasificaba las heridas en 4 tipos: heridas contusas, moretones con piel intacta, laceraciones, desgarros por algo similar a una bala de cañón, heridas punzantes, de armas punzantes como espadas largas, y heridas cortantes, generalmente alrededor de la cabeza y el cuello. A principios del siglo XVI, los torneos de lucha estaban en declive, pero el rey Enrique VIII los revivió después de llegar al poder en 1500. Enrique VII de Inglaterra disfrutó del éxito durante un gran evento, mientras que Francisco I de Francia parecía menos comprometido. Animado por sus triunfos, Enrique retó a Francisco a una lucha libre. Francisco aceptó con entusiasmo, demostrando el deseo de ambos reyes de competir directamente a pesar de todas las formalidades diplomáticas. Cuando lucharon, Francisco, quien era un experto en el deporte, derrotó rápidamente a Enrique, dejando al rey inglés avergonzado y molesto. Nadie se preguntó nunca quién ganó el famoso campo del paño de oro. Se coincidía generalmente en que muchos caballeros tuvieron una actuación impresionante, especialmente los 2 reyes, quienes participaron en justas y combates con notable destreza. El evento llegó a ser conocido como el torneo más magnífico jamás celebrado, marcando el fin de la era de los torneos medievales. Aunque los torneos continuaron hasta principios del siglo XVII, ninguno igualó la magnitud ni el recuerdo de este espectáculo. Siguió una larga lista de torneos de renombre en Francia, Alemania, Borgoña e Inglaterra durante el siglo XV, cada uno recordado por sus características únicas. Pero el campo del paño de oro se convirtió en el más celebrado, considerado el evento cumbre de todos estos eventos. Un cronista llamado Edward Hall lo documentó con gran detalle, describiendo los trajes, los caballos, las plumas y el vino, cada aspecto de la celebración. Se siguió hablando de ello durante décadas, e incluso en el siglo siguiente.
A medida que la pólvora transformaba la guerra y el papel de los caballeros con armadura se desvanecía, también lo hacía la era de los torneos. Sin embargo, la imagen del caballero medieval con espada o lanza perdura hoy como un símbolo perdurable de la época de la caballería. Poseen una inmensa confianza en sí mismos, una gran fuerza física y el conocimiento para aprovecharla al máximo. Desde los 7 años se les entrena para usar y moverse con armadura. Si bien todos los movimientos son posibles con la armadura, es esencial aprender técnicas como la correcta rotación del hombro para evitar que la defensa se bloquee dentro del peto. El peto presiona el pecho, por lo que es necesaria una respiración diafragmática profunda. El cuerpo puede sobrecalentarse, por lo que deben respirar de forma controlada constantemente. La armadura de acero los protege y los restringe a la vez, y deben aprender a superar estos desafíos, comprendiendo plenamente cómo moverse y luchar eficazmente mientras la llevan puesta. Inglaterra sigue siendo Inglaterra, mientras que Francisco I permanece en Francia. Entre ambos se extiende una zona neutral cerca de las ciudades de Ardres y Guin. Al principio, solo campos abiertos, pero luego la transforman. Se construye un gran palacio con vidrieras, estatuas y esculturas. Se construyen elaborados patios de batalla y se erige un simbólico árbol del honor, entrelazando emblemas de Inglaterra y Francia, con escudos colgados para los próximos combates. La extravagancia de las carpas y estandartes ricamente decorados le valió al evento el nombre de El Campo del Paño de Oro. Era mucho más que un simple torneo. Enrique VIII quería causar una gran impresión. El recinto del torneo era tan grande como una pequeña ciudad, incluyendo arenas de combate, cientos de carpas y alojamientos completamente amueblados para la realeza. Estas carpas estaban pintadas para imitar edificios de piedra. Incluso había fuentes de plata que vertían vino tinto y blanco. Un lujo inmenso se dedicó a ambientar la escena. Aunque todo parecía una ceremonia y un espectáculo, con procesiones, desfiles y servicios religiosos cada domingo, lo fundamental es recordar que ambos reyes disfrutaban genuinamente del combate. Nunca se habían conocido y sentían curiosidad por la presencia física del otro. Enrique VIII mandó fabricar una armadura especial específicamente para el combate a pie, que aún se conserva en la armería real. Presenta indicios de modificaciones de última hora debido a un cambio en las reglas del torneo. Enrique fundó una armería real en Greenwich, dirigida por su maestro armero, Martin van Roye, quien elaboró una armadura completamente articulada donde cada pieza encajaba, desde el casco hasta los pies, sin dejar huecos expuestos. Fue una creación notable. Pero 3 meses antes del evento, los franceses cambiaron las reglas, sustituyendo el arma por una gran espada a 2 manos, eliminando así la necesidad de una armadura tan articulada. La armadura original estaba casi terminada, aún oscura por la forja, y solo le faltaba el protector de cuello. Con el tiempo limitado, tuvieron que adaptar las piezas existentes. El casco utilizado tenía marcas italianas, lo que indicaba que había sido reutilizado de la colección de Enrique. El equipo armó un conjunto a juego de piezas para brazos y piernas y elaboró una falda decorativa. Aunque comenzaron con grabados detallados, el tiempo apremió. Consiguieron grabar una virgen con el niño en un lado y San Jorge y el dragón en el otro, junto con la orden de la jarretera alrededor del cuello. La decoración de la espalda estaba incompleta, pero la delantera estaba pulida y era simbólica. La inscripción de la jarretera también estaba grabada alrededor de la rodilla.
En la época medieval, los caballeros llevaban sus lanzas bajo el brazo, cabalgaban uno al lado del otro, de izquierda a izquierda, y participaban en torneos por equipos. Estos torneos se convirtieron en deportes de equipo porque la guerra implicaba filas de caballeros que cargaban entre sí. Algunos caballeros adquirieron poder e influencia gracias a su desempeño en estos torneos. Por ejemplo, Guillermo Marshall pasó de ser un caballero menor a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Inglaterra gracias a su éxito en los torneos. Al principio, los torneos eran extremadamente peligrosos. Los caballeros vestían armadura de batalla completa y usaban armas reales, lo que provocaba muertes como en un combate real. Como resultado, fueron prohibidos mediante diversos decretos de reyes y papas. Sin embargo, los franceses continuaron celebrando torneos de la misma forma y se observó que eran más valientes y efectivos en batalla. Esto provocó un cambio y los torneos comenzaron a ser oficialmente sancionados bajo gobernantes como Ricardo I. Se introdujeron regulaciones sobre las armaduras y armas que debían usarse. Con el tiempo, se añadieron más reglas y capas adicionales de armadura protectora para aumentar la seguridad. Los caballeros usaban su armadura de batalla y luego la reforzaban para mayor protección. Un experto en medicina histórica, un ex cirujano llamado Macrumpin, estudió las lesiones causadas por métodos de combate del pasado. Creía que examinar los restos de un soldado medieval revelaría numerosas fracturas curadas en brazos, muñecas, manos y probablemente cabeza y cuello. Las heridas faciales causadas por armas blancas eran desfigurantes y dejaban cicatrices permanentes, a menudo consideradas como marcas de la experiencia. Aunque la armadura de placas proporcionaba protección, con suficiente fuerza, las armas podían perforarla. Incluso sin romper el cráneo, el impacto podía causar una lesión cerebral significativa debido a la debilidad del cerebro, lo que se conoce como lesión de contragolpe, donde el cerebro impacta el lado opuesto del cráneo al que recibió el golpe. Las fracturas de huesos eran comunes, especialmente cuando las armaduras de las extremidades se desprendían por la fuerza. Las lesiones más frecuentes eran graves en las extremidades. Textos médicos históricos como el del hombre herido ilustraban diversos tipos de lesiones comunes, tanto en la vida militar como en la civil, lo que ayudaba a capacitar a los cirujanos en el tratamiento de heridas. Se reconocían 4 tipos de heridas: hematomas o contusiones con piel intacta, laceraciones, como las causadas por balas de cañón que dejaban carne desgarrada, perforaciones con armas puntiagudas como espadas, y cortes, a menudo alrededor de la cabeza y el cuello. A principios del siglo XVI, los torneos de lucha estaban en declive, pero el ascenso del rey Enrique VIII en Inglaterra, un terrateniente podía alcanzar prominencia, incluso convertirse en rey, pero esto no ocurría en Francia. Así, Francisco I no mostró mucho interés, mientras que Enrique VIII tuvo bastante éxito. Animado por sus logros anteriores, Enrique retó a Francisco I a una lucha libre. Francisco aceptó de inmediato, demostrando que ambos reyes ansiaban la competencia física, a pesar de todas las formalidades diplomáticas. Imagínense la cortesía que implicó. Cuando los dos reyes lucharon, el rey francés, muy hábil en el deporte, derrotó rápidamente a Enrique. Avergonzado, Enrique abandonó el lugar enfadado. Rara vez se pregunta quién ganó en el campo del paño de oro. Se consideraba un éxito para muchos caballeros, especialmente los reyes, quienes justaron y lucharon con auténtica destreza.
El evento se conoció como el torneo más magnífico jamás celebrado. Marcó el principio del fin de la era de los torneos medievales. Estas competiciones continuaron hasta principios del siglo XVII, pero ninguna igualó el esplendor del campo del paño de oro. Destacó entre muchos torneos famosos del siglo XV en Francia, Alemania, Borgoña e Inglaterra, cada uno conocido por sus características e historias únicas. El campo del paño de oro se convirtió en el más célebre, símbolo de todos los torneos, narrado y recordado durante décadas. Se escribió una crónica detallada que capturaba los trajes, los caballos, las plumas, el vino, cada aspecto del evento. Se habló de él no solo durante unos años, sino durante generaciones. A medida que la pólvora transformaba la guerra, el caballero con armadura desapareció del campo de batalla y los torneos decayeron. Sin embargo, incluso hoy, la imagen de un caballero medieval con espada o lanza perdura como símbolo de una época de caballería ya lejana. El bambú utilizado para hacer arcos debe estar libre de rayones y tener la separación correcta entre los nudos. Aunque muchos bambúes crecen en la zona, encontrar uno adecuado para la fabricación de arcos es un desafío. El maestro Kikunaga ha seleccionado 3 bambúes apropiados que se cortan en listones y se colocan en una cámara de ahumado para secarlos durante 6 meses. En las montañas de Suano, al suroeste de Japón, se celebra una ceremonia. Es la hora del ritual Yabusame, para el cual Kiyomoto se ha estado preparando. Antes de comenzar, se celebra un ritual de bendición. Primero se bendicen los arcos y luego los arqueros beben sake para purificarse. Tras el Yabusame, los arqueros regresan al templo para informar a los dioses sobre su actuación. Por ahora, la atención de todos está puesta en la pista. Las 2 principales escuelas de tiro con arco a caballo de Japón practican Yabusame, pero este evento destaca la escuela Ogasawara. El recorrido en Suano es particularmente desafiante. Al igual que en otros eventos de Yabusame, hay 3 dianas cuadradas de madera, pero la pista más corta aquí ofrece menos tiempo para alcanzarlas. Kiyomoto está presente con su padre, esperando su turno. Algunos participantes experimentan el evento por primera vez, y la presión se hace evidente a gran velocidad. Aunque no se trata de una competición, todos están siendo observados. En Yabusame, una vez que un arquero pierde la postura, alcanzar la diana se vuelve imposible. El evento prioriza el rendimiento colectivo sobre el logro individual, y cada participante se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. Finalmente, Kiyomoto está listo. Con el tradicional grito de Inyo Inyo, que significa oscuridad y luz, dispara sus flechas. Falla 2 tiros y se preocupa por su caballo. Son caballos desconocidos, montados por primera vez el día anterior. Pocos caballos son aptos para este deporte, pero se acepta como parte de la experiencia. Una señal de un aficionado le da permiso a Kiyomoto para su último intento. Acierta los 3 objetivos. Una carrera perfecta. Su entrenamiento y dedicación dieron sus frutos, convirtiéndolo en el único arquero del día en lograrlo. Su padre tenía grandes expectativas y habló con él durante el descanso. Después, Kiyomoto lo logró. El maestro siempre espera el máximo nivel de sus alumnos, buscando la perfección. Los dioses de Suano deberían estar complacidos con su actuación. Al mismo tiempo, han pasado 6 meses desde que el maestro Kikunaga colocó las láminas de bambú en el ahumador. El material ya está listo. El arte de la fabricación de arcos se ha mantenido inalterado durante siglos. El arco japonés moderno, o yumi, tiene su forma en la antigüedad, con algunos ejemplos que datan del siglo II.
Aunque la forma se mantiene constante, la construcción aprende a soltar tus deseos. Mushin es un estado de intensa concentración donde la mente se libera de pensamientos que la distraen, lo que permite una claridad total. Los artistas marciales buscan alcanzar este estado porque permite la acción instintiva sin verse obstaculizada por emociones como el miedo o la ira. Se desarrolla mediante la meditación y la práctica repetitiva, que ayuda a despejar la mente mediante la práctica concentrada. Una mente tranquila y despejada, capaz de responder instintivamente, habría sido una poderosa herramienta para los samuráis. La mayor fuerza del rebote en la muñeca se produce en el punto medio, por lo que los arcos japoneses están diseñados con una empuñadura en el tercio inferior. Además de su forma distintiva, los arqueros japoneses utilizan una técnica especial para potenciar la potencia del yumi, llamada tsunami. En el momento final, el arquero mueve la mano para que la flecha salga recta de la cuerda, en lugar de curvarse alrededor del arco. Esto corrige la trayectoria de la flecha, le añade velocidad y reduce su oscilación. El resultado es mayor potencia, una trayectoria más recta y menos vibración, una combinación ideal. Pero la verdadera prueba de la eficacia de un arco reside en su impacto. Para evaluar esto se utilizan métodos balísticos para comparar el arco largo europeo con el yumi. El propósito principal de un arco es incapacitar al oponente, ya sea penetrando una armadura o aplicando suficiente fuerza para causar daño. La potencia depende de la velocidad de la flecha, su peso y la resistencia que experimenta. Dado que las flechas del yumi y del arco largo están hechas de materiales diferentes, su comportamiento al impactar es distinto. Se espera que el yumi, al ser un arco recurvo, tenga mayor penetración. Su cuerda se recupera con mayor rapidez, lanzando la flecha a mayor velocidad. Esta velocidad probablemente aumente su capacidad de penetración. Para comprobarlo se utiliza gel balístico que imita la piel humana. Imágenes de alta velocidad capturan el momento del impacto. La flecha del yumi deja una profunda huella, lo que indica que atravesaría un muslo humano. El arco largo también tiene un buen rendimiento, pero penetra menos, unos 25 centímetros en comparación con los 30 centímetros del yumi. Ambos son letales, pero el yumi tiene un papel distintivo en el campo de batalla. En el Japón feudal temprano, las batallas seguían reglas específicas. Los combatientes, a menudo ambos samuráis, declaraban primero su linaje para confirmar su igualdad de estatus. Este enfoque ritualizado pudo haber servido para prevenir conflictos a gran escala, con la posibilidad de que un bando se rindiera si se sentía intimidado. De lo contrario, la batalla continuaba. El yumi desempeñaba un papel esencial en estas tradiciones, simbolizando respeto, valentía y destreza marcial. Aunque ya no se usa en la guerra, el yumi sigue siendo un importante símbolo cultural y espiritual en Japón. Este aspecto espiritual se originó hace mucho tiempo. En 1103, una leyenda cuenta que un espíritu maligno rondaba el palacio imperial, el cual fue disipado únicamente por el arco de un samurái. Hoy en día, el yumi todavía se usa en rituales para purificar espacios. En el santuario Meiji-jingu, al oeste de Tokio, los arqueros se preparan para desterrar la energía negativa. La ceremonia es dirigida por el cabeza de familia con un legado que se remonta a 1187, cuando un antepasado fue elegido para enseñar arquería a caballo a un shogun. Posteriormente, esa familia se convirtió en instructora y maestra de ceremonias a lo largo de múltiples dinastías,
hasta el siglo XIX. Solo los arqueros más hábiles participan en estas ceremonias, reconocidos por la envoltura de ratán negro que envuelve sus arcos. El ritual comienza con una invocación a los dioses, seguida de la preparación de una flecha especial llamada kaburaya, que emite un silbido al dispararse. Se cree que este sonido aleja el mal del santuario. El yumi está profundamente ligado a la herencia japonesa y sus tradiciones se preservan con esmero. En un taller, los arcos se siguen elaborando artesanalmente de forma tradicional. Una vez terminado, el arco se encorda y se dobla suavemente sobre un soporte con un cable de acero atado a ambos extremos. El arquero solo puede juzgar su calidad una vez que está completamente ensamblado. Un buen arco debe tener un equilibrio perfecto entre sus extremidades superior e inferior. Cada arco es único y para el artesano cada uno tiene su propia personalidad. Elegir un nombre para los arcos fue todo un reto e incluso implicó buscar guía espiritual. Revisaron un diccionario y escogieron varios nombres para presentárselos a un monje. Tras ofrecer oraciones, el monje sugirió el nombre Tido o Camino Luminoso, sin que nadie se lo pidiera. Creía que este nombre traería buena fortuna, así que los llamaron Taido. Este nombre se conecta con las tradiciones espirituales de Japón y la importancia histórica del yumi, el arco japonés. Sin embargo, la época dorada del arco ya pasó. En la Edad Media, cada clan samurái contaba con una escuela secreta dedicada a la guerra, muchas de las cuales han desaparecido. Sin embargo, en el centro de Japón, una de estas escuelas continúa enseñando el antiguo arte del tiro con arco. La instrucción incluye detalles como la colocación de los pies y cómo sostener el arco en ángulo para desviar mejor los ataques. Levantar demasiado los brazos podía exponer zonas vitales, por lo que se enseña a los arqueros a mantenerlos bajos para protegerse. El entrenamiento a veces incluye el uso de una armadura tradicional que pesa unos 20 kilogramos y cansa las piernas. En ocasiones especiales, la escuela realiza demostraciones de tiro con arco con armadura de batalla completa. Estas exhibiciones son auténticas y reflejan la dependencia de los samuráis de la armadura en lugar de los escudos, priorizando la movilidad sobre la protección pesada. Históricamente, los arqueros portaban diversos tipos de flechas diseñadas para propósitos específicos. Algunas puntas de flecha, como la karimata, estaban diseñadas para permanecer alojadas en el cuerpo, incluso si se extraía el asta. Estas podían causar lesiones graves, como amputaciones de extremidades. En combate, los arqueros avanzaban en filas escalonadas, con una línea disparando mientras la otra recargaba. Esta técnica permitía una presión continua sobre el enemigo. En ocasiones, el arco incluso se utilizaba como lanza en combate cuerpo a cuerpo. La combinación de formación, armadura y armas hacía a los arqueros samuráis sumamente eficaces. A pie, aún podían luchar con destreza y organización. En cambio, los arqueros europeos participaban con mayor frecuencia en el combate terrestre. En las pruebas de armas contra armaduras medievales, la cota de malla, anillos metálicos tejidos sobre ropa acolchada, fue común en Europa hasta aproximadamente 1250. Los arcos largos ingleses utilizaban flechas con puntas largas y estrechas, llamadas punzones, diseñadas para perforar la cota de malla, lo que ofrecía poca resistencia a los impactos directos. Los arcos yumi japoneses se usaban con mayor frecuencia contra armaduras de placas. A pesar de su gran poder de penetración, sin las puntas de punzón de estilo europeo, las flechas yumi no podían atravesar la armadura de malla. Los arqueros japoneses
se adaptaron con placas de hierro en su ropa para defenderse. En una oscura noche sin luna de 1314, Thomas Randolph, el joven conde de Moray, reunió a un pequeño grupo de guerreros. Se preparaban para la audaz misión de escalar el escarpado acantilado del castillo de Edimburgo y sorprender a su guarnición. Este era el último castillo bajo control inglés en toda Escocia y estaba a punto de caer en manos escocesas. El largo conflicto por la independencia escocesa se acercaba a su legendaria conclusión. El reinado de Eduardo II estuvo marcado por un controvertido favoritismo, en particular hacia sus compañeros masculinos, lo que muchos interpretaron como un reflejo de su homosexualidad. Sin embargo, a pesar de su reputación, Eduardo no fue del todo ineficaz. Tenía un profundo aprecio por el arte y la literatura, algo poco común en una época en la que se valoraba más la destreza física. Si bien algunas críticas a su reinado se centran en su vida personal, existen pocas pruebas que respalden plenamente estas afirmaciones. Roberto Bruce, aprovechándose de las debilidades de Eduardo, consolidó progresivamente su control sobre Escocia. Para 1314 se había consolidado como rey de Escocia. La famosa historia de la araña, aunque a menudo se asocia con Bruce, es probablemente más leyenda que realidad. Según el relato, tras una aplastante derrota en Methven en 1305, Bruce se encontró escondido en una cueva, abatido. Al rozar la telaraña de una araña y ver a la criatura reconstruirla tras ser molestada, lo interpretó como una señal para persistir en su lucha contra Inglaterra. Aunque esta historia en particular apareció por primera vez en Cuentos de un abuelo de Sir Walter Scott en 1830, se inspira en una leyenda más antigua del siglo XVII sobre el Douglas negro, aliado de Bruce. Independientemente de su veracidad histórica, la historia de la araña se convirtió en un símbolo de resiliencia, acorde con la determinación de Bruce de nunca rendirse a pesar de los numerosos reveses. Uno a uno, Roberto Bruce fue conquistando la mayoría de las ciudades y castillos de Escocia, dejando solo el castillo de Stirling en manos inglesas. A pesar de ser más pequeño que el castillo de Edimburgo, Stirling tenía una importancia estratégica mucho mayor debido a su ubicación en el centro de Escocia, donde se concentraban la riqueza y la población. Los ingleses sabían que si perdían Stirling, la guerra estaría perdida. Eduardo II, consciente de ello, reunió un ejército para socorrer el castillo e impedir su rendición. La situación era crítica, ya que el gobernador del castillo, Sir Philip M., había acordado rendirse a los escoceses si no llegaba ayuda para el solsticio de verano. El ejército de Eduardo, aunque no tan curtido en batalla como el de su padre, era formidable. Sus caballeros, caballería montada con armadura pesada, constituían el núcleo de su fuerza militar. Si bien no todos eran nobles, estaban mejor equipados que los escoceses. Estos caballeros, similares a las divisiones blindadas modernas, dependían de su fuerza e impacto para romper las líneas enemigas, lo que los convertía en una fuerza dominante en batalla. El enfrentamiento final decidiría el destino del reino, ya que ambos bandos sabían que había mucho en juego. La caballería, aunque a veces indisciplinada, solía desempeñar un papel decisivo en la batalla, ya que su carga podía determinar el resultado. Sin embargo, la infantería era esencial para mantener el terreno y proporcionar la flexibilidad necesaria para romper las formaciones enemigas. La infantería solía organizarse en grupos de 20 hombres, cada uno liderado por un banar, término derivado del francés para 20.
5 de estos grupos formaban una compañía, comandada por un centina, que cabalgaba, vestía armadura completa y a menudo era un soldado profesional. No existía una organización formal por encima del nivel de compañía, y el día de la batalla, el ejército solía dividirse en 3 divisiones principales: la Vanwood, la Mainwood y la Rearwood. El jefe de Estado Mayor del ejército, conocido como el mariscal, asignaba unidades a cada división, asegurando una distribución equilibrada de arqueros y lanceros en todo el ejército. La infantería estaba menos armada que la caballería. Solían vestir ropa básica, como camisas, calzas y jubones, además de chaquetas acolchadas de lona o cuero y a veces cota de malla. Los soldados de infantería al servicio de un señor o del rey solían llevar libreas con el emblema del señor, como la Cruz Roja de San Jorge. En el caos de la batalla, cuando los uniformes aún no eran comunes, estas libreas ayudaban a los soldados a distinguir entre amigos y enemigos. El ejército escocés, a diferencia del inglés, dependía en gran medida de la infantería, especialmente armada con largas lanzas llamadas picas. Los escoceses organizaban a sus piqueros en grandes formaciones, conocidas como skiltrons, que significa matorrales móviles. Estas formaciones, compuestas por unos 3.000 hombres, estaban densamente agrupadas y representaban una barrera casi impenetrable contra las cargas de caballería. Las largas picas, normalmente de unos 3,6 metros, eran eficaces en el combate cuerpo a cuerpo y en conjunto dificultaban la carga de los caballos. Estos solían rehuir estas formaciones. Si bien el concepto no era nuevo, el ejército macedonio de Alejandro Magno utilizaba picas aún más largas. El enfoque escocés se centraba más en la defensa. Las hábiles formaciones de lanceros protegían a los arqueros situados entre ellas, aunque eran vulnerables a los arqueros que podían atacar a distancia, lo que a veces hacía que la formación fuera menos efectiva. A pesar de los peligros, los nobles escoceses lucharon junto a sus hombres, desmontando para unirse a las primeras filas del skiltron, a diferencia de los caballeros ingleses que permanecieron a caballo. El 10 de junio de 1314, el rey Eduardo reunió a su ejército en Berwick y tras pasar por Edimburgo, llegó a Forth, a solo 16 kilómetros de Stirling, el 22 de junio. Mientras tanto, el rey Roberto I de Escocia había elegido cuidadosamente el campo de batalla cerca de Stirling, a diferencia de William Wallace en la batalla del puente de Stirling 17 años antes. Los escoceses contaban con una posición sólida, algo inusual en la guerra medieval, ya que tuvieron tiempo para preparar sus defensas. Sin embargo, el ejército inglés necesitaba acercarse al propio castillo de Stirling para entablar batalla. Según el acuerdo para aliviar el asedio, cuanto más avanzaba el ejército inglés hacia Stirling y el valle del río, más difícil se volvía el terreno. Stirling estaba rodeada por una llanura aluvial baja, una zona pantanosa inadecuada para la caballería. Sin embargo, la antigua calzada romana seguía un tramo de tierra ligeramente elevado un par de millas al sur de Stirling, cruzando un estrecho arroyo llamado Bank Burn. Luego pasaba por una meseta baja con áreas boscosas. Esta zona había sido designada como coto de caza real y se conocía como el Parque Nuevo. Quedó claro que el plan del rey Eduardo era mover su ejército por la calzada romana hacia Stirling. Sin embargo, también contaba con una gran caravana de bagajes que no podía maniobrar a campo abierto. Para contrarrestar esto, Robert Bruce situó sus fuerzas entre los árboles del Parque Nuevo, justo al norte del vado, sobre el Bank Burn.
cavaron fosos y colocaron obstáculos para frenar cualquier intento de la caballería inglesa de avanzar por la calzada. En el lado este del nuevo parque, el terreno se dejó deliberadamente abierto como una falsa invitación a los ingleses. El domingo 23 de junio, el ejército inglés avanzó con cautela, deteniéndose a unos 800 metros al sur del arroyo Bank. En ese momento, Sir Philip de Mowbray, gobernador de Stirling, supuestamente salió del castillo para informar al rey Eduardo de que se habían avistado grandes grupos de infantería escocesa moviéndose por los bosques del Parque Nuevo. En realidad, Bruce había tomado una posición defensiva, anticipando que Eduardo intentaría avanzar hacia Stirling por la carretera principal. Sin embargo, aunque Bruce protegía la carretera, aún existía el riesgo de que los ingleses flanquearan su posición, ya fuera por la izquierda o por la derecha. A la izquierda, el Parque del Rey hacía menos probable un ataque de ese tipo, por lo que Bruce estaba obligando a los ingleses a moverse a la derecha, adentrándose en el terreno pantanoso cerca del arroyo Bank y el arroyo Pell. El rey Eduardo envió 2 escuadrones de caballería a explorar el Parque Nuevo antes de lanzar un ataque total. El primer grupo de reconocimiento, liderado por el joven y entusiasta Sir Henry de Bohun, avanzó por el camino, cruzó el vado de Bannockburn y comenzó a evaluar las defensas escocesas. Para su sorpresa, Sir Henry se topó con el mismísimo Robert Bruce. Bruce, aunque solo y sin armadura pesada, vio esto como una oportunidad para enfrentarse al caballero inglés. Sir Henry, montado en su gran caballo y con la armadura pesada, cargó contra Bruce con su lanza apuntando directamente hacia él. Bruce, sin embargo, logró esquivar el ataque, esquivando a su pony más pequeño, y golpeó a Henry de Bohun, matándolo de un solo golpe. Este acto demostró la destreza de Bruce como soldado, su fuerza y su capacidad para defenderse. Si Bruce hubiera sido derrotado, el resultado de la batalla podría haber cambiado drásticamente a favor de los ingleses. Tras el encuentro, llegó la caballería escocesa para ayudar a Bruce y ahuyentó a los soldados ingleses restantes. Bruce, algo molesto, mencionó la rotura de su hacha de guerra durante el combate. Mientras tanto, el segundo grupo de reconocimiento inglés, liderado por Sir Robert de Clifford y Sir Henry de Beaumont, tuvo dificultades al intentar cruzar el arroyo Bank más al este. Se habían desviado hacia terreno abierto para flanquear la posición escocesa, pero de repente se encontraron con una formación de piqueros escoceses que emergía de entre los árboles. Mientras los soldados escoceses, liderados por el conde de Moray, formaban, estalló una acalorada discusión entre ellos. Entre los líderes de la caballería inglesa, un caballero de Yorkshire llamado Thomas Gray era partidario de cargar contra los escoceses inmediatamente mientras aún estaban desorganizados, pero Deont prefería esperar, convencido de que cuantos más escoceses salieran de entre los árboles, más morirían. Ninguno de los ingleses dudaba de poder vencer a lo que parecía ser un grupo de piqueros sin armadura. Herido por las burlas de Dumont, Gray perdió la compostura y cargó directamente contra los escoceses, solo para ser abatido instantáneamente por los piqueros. Otros caballeros ingleses lo siguieron, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron romper la apretada formación de picas. Ante la inminente batalla, Eduardo aparentemente malinterpretó la plegaria de los escoceses, creyéndola una súplica de clemencia. Cualquier duda que albergara se disipó pronto cuando Bruce dispuso su ejército en columnas y avanzó desde la iglesia de San Nan y el parque circundante
hacia las caóticas fuerzas inglesas. Bruce sabía lo crucial que era mantener al ejército inglés confinado en una zona pequeña y evitar que se dispersara. Al atacar con su hábil formación, desbarató a los ingleses, dejándolos atónitos. Nunca se les pasó por la cabeza que lo que consideraban campesinos escoceses, mal entrenados, pudieran llevarles la lucha. La decisión de Bruce de iniciar la ofensiva sorprendió a los ingleses. Los caballeros ingleses estaban entrenados para una sola cosa: cargar. Cuando las fuerzas escocesas descendieron la colina y entraron en la llanura de Stirling, los caballeros ingleses hicieron lo que mejor sabían hacer: cargar. Pero cada vez que chocaban con las picas escocesas, eran detenidos. Los escoceses se mantuvieron firmes, concentrados en matar a los caballos. A medida que los caballeros caían o lograban liberarse de sus caballos moribundos, eran rápidamente aniquilados por los escoceses que avanzaban. Bruce había neutralizado con éxito la táctica principal de la caballería inglesa, obligándola a realizar cargas ineficaces. Una vez perdida esa ventaja, Eduardo se puso a la defensiva. La batalla fue brutal, desordenada y mortal, lejos del combate caballeresco que muchos esperaban. No se tomaron prisioneros y los heridos fueron despachados rápidamente. La visión de los hombres muertos y los caballos amontonados dificultó aún más el avance de la segunda oleada de caballería inglesa, mientras la infantería escocesa avanzaba implacablemente. En medio del caos, la infantería inglesa permanecía indefensa, incapaz de ayudar a sus caballeros. Algunos arqueros intentaron brindar apoyo, disparando por encima de las cabezas de los caballeros, con la esperanza de alcanzar a los escoceses, pero muchos de sus hombres recibieron disparos accidentales. Finalmente, se les ordenó detenerse, aunque algunos arqueros lograron maniobrar a la derecha de la línea inglesa, donde pudieron disparar al flanco expuesto de los escoceses sin riesgo de fuego amigo. Ante el aumento de las bajas entre los escoceses, Bruce recurrió a su caballería. Normalmente, los arqueros protegían sus posiciones con estacas para protegerse de la caballería, pero como estos se habían movido, eran vulnerables. Al ver una oportunidad, Bruce lanzó a su caballería en el momento justo. Aunque la caballería estuvo brevemente expuesta al fuego de flechas, se acercaron rápidamente, abrumando a los arqueros, quienes se dispersaron y fueron aniquilados. Para entonces, la batalla llevaba una hora encarnizada, y el panorama pintaba desalentador para los ingleses. Incluso Eduardo tuvo que defenderse con una maza mientras su armadura era jalada y tirada. A medida que la situación se agravaba, Bruce ejecutó una brillante maniobra táctica. Envió a su última reserva. Según la leyenda, los refuerzos que aparecieron en la cima de Coxed Hill, en el nuevo parque, eran seguidores del campamento, mozos de cuadra, cocineros y otros no combatientes. Mientras los caballeros ingleses luchaban contra la formación de picas de los escoceses, Bruce aprovechó el momento perfecto para llamar a estos refuerzos a la acción. Algunos historiadores argumentan que no se trataba de seguidores del campamento, sino de las tropas de las tierras altas que Bruce había mantenido en reserva para un momento como ese. Ya fueran seguidores del campamento o guerreros entrenados de las tierras altas, su repentina aparición cambió el curso de la batalla. Lo que tenemos aquí es un avance significativo en términos constitucionales, aunque hoy en día solemos dar por sentados estos asuntos. La siguiente parte de la Declaración de nuestra Hermandad dice, y se cita a menudo, pero aún tiene un significado poderoso: mientras vivamos, jamás nos rendiremos. No luchamos por riqueza,
gloria ni honores, sino por la libertad, a la que ningún hombre honesto renunciará salvo con su vida. Más adelante, si alguien afirma que Eduardo fue el martillo de los escoceses, no puedo estar de acuerdo. Claro, los escoceses reaccionaron ante Eduardo, pero en mi opinión, se forjaron una nación. 450 años después, el gran poeta escocés Robert Burns escribió su famosa balada en honor a la victoria en Bannockburn, ampliamente reconocida hoy en día. Ahora es el día y ahora es la hora. Vean el frente de batalla. Vean el poder del orgulloso Eduardo. Cadenas y esclavitud para Escocia. Durante siglos, Escocia e Inglaterra fueron vecinos inquietos, a menudo enemigos. A lo largo de innumerables batallas, algunas se ganaron, otras se perdieron, pero hay un nombre que sobresale, una batalla que resultó en la caída de un orgulloso rey escocés, junto con muchos de sus nobles y miles de soldados rasos, un evento que ha resonado a lo largo de los siglos. Este trágico día, en 1513, inspiró un lamento conmovedor que aún se interpreta en las tumbas de los soldados escoceses de todo el mundo. El rey Jacobo IV de Escocia, como muchos monarcas del Renacimiento, fue un poderoso déspota que gobernó su país con firmeza, especialmente en las convulsas tierras fronterizas entre Escocia e Inglaterra. Pero también sentía una profunda pasión por las artes, la literatura y la ciencia. Lamentablemente, como muchos de sus contemporáneos, se sentía atraído por el destructivo arte de la guerra. Su amor por la batalla lo compartía su cuñado, el rey Enrique VII de Inglaterra, uno de los reyes más poderosos de Inglaterra. Enrique era astuto, fuerte y ambicioso, aunque también tenía sus defectos.